pues vamos a esperar unos minutitos más y vamos a dar inicio. Muy bien. Bueno, mientras tanto, listo yo aquí el equipo para grabar. Sí, 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 buenísimo, muy bien. Entonces ahí estamos. Bienvenido, Carlos Roberto, también bienvenido. Gracias, gracias. Un saludo fraterno y solidario a todos los compañeros y compañeras. Estoy para servirles. Vía Meet y también pues acá presencial en Casa Roja. Entonces le vamos a dejar, tenemos un programa planificado, ¿verdad? Nosotros, pues para quienes no nos conocen, somos la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright, somos la quinta promoción llamada Martín Gustavo Díaz, en honor a uno de nuestros fundadores, muy querido. Y entonces vamos a dar inicio y les voy a dar el espacio a don Carlitos, camarada sindicalista, para que él les dé la bienvenida a todos. Muy buenas tardes, camaradas y camaradas. Están aquí presentes y virtualmente. Se les comunica que esto es un logro de la escuela marxista Juan Pablo Wainwright. Y tenemos también aquí el maestro Martincito en la quinta jornada de los artistas, dándole la bienvenida a todos los camaradas y camaraditas, ¿verdad? Dándole un fuerte saludo, gracias a Tito por la oportunidad que nos da, y a los profesores que van a estar aquí presentes, a la camarada Bruna Martinal allá, a nuestra directora Mayra, que es también muy importante, y a los demás ponentes vamos a tener hoy en esta. Pues para mí es un gusto venir y presentarlos y darle la bienvenida. Bienvenidos a la Escuela Marxista Juan Pablo Guay. Gracias. Bien, muchas gracias. Este es nuestro manifiesto que como escuela hemos pues escrito pues realizándose este foro que pues todos ya sabemos es en contra de ese imperialismo yanqui que nos ha oprimido, que nos ha despojado. Y entonces el día de hoy, compañeros y compañeras proletarias de todo el mundo, decimos lo siguiente. En este 4 de julio de 2024 nos levantamos en unidad y resistencia contra el flagelo del imperialismo que azota nuestras tierras, nuestras vidas y nuestros derechos. Hoy, desde la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright, nos dirigimos a ustedes con un mensaje de lucha, esperanza y organización. La miseria en cada rincón de nuestro continente y más allá, los pueblos oprimidos sufren las consecuencias de políticas económicas, sociales y militares dictadas por las potencias imperialistas. Los efectos devastadores del imperialismo, como la militarización y la represión. La militarización de nuestros territorios no es más que una herramienta para mantener el control sobre los recursos y las poblaciones. En Guatemala y en toda América Latina, los acuerdos de seguridad se traducen en represión y violencia contra los trabajadores y las comunidades indígenas. No más violencia contra el pueblo. Otro de esos efectos devastadores es la desigualdad económica. Las políticas de desarrollo impuestas por el capital extranjero solo enriquecen a las élites y profundizan la desigualdad. El proletariado sigue siendo marginado, sin acceso a una vida digna, mientras los ricos se hacen más ricos. Exigimos justicia económica. Otra de esos efectos es la explotación y el abuso de los migrantes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes enfrentan abusos inhumanos y explotación en su búsqueda de una vida mejor. Las políticas migratorias restrictivas no hacen más que separar familias y condenar a los migrantes a condiciones de miseria, desamparo, no a la criminalización de la migración. Otro de esos efectos es la destrucción del medio ambiente.
El desarrollo desenfrenado y la explotación de los recursos naturales devastan nuestro medio ambiente, afectando gravemente la salud y el bienestar de las comunidades trabajadoras. Defendamos nuestra madre tierra contra el saqueo capitalista. Otra de estos efectos y lo que necesitamos también es una urgencia de la organización proletaria. Compañeros y compañeras, la historia nos ha enseñado que solo a través de la organización y la lucha podemos vencer al opresor. Hoy más que nunca debemos unirnos en torno a una agenda común de resistencia y transformación social. La Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright hace un llamado a todas las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares a fortalecer nuestros lazos y a construir un frente común contra el imperialismo. Organización en los lugares de trabajo, fortalezcamos los sindicatos y los comités de empresas, luchemos por condiciones laborales dignas y salarios justos. La solidaridad internacionalista, establezcamos vínculos de solidaridad con movimientos antiimperialistas en todo el mundo. La lucha de uno es la lucha de todos. Formación y conciencia de clase. Eduquemos a nuestras comunidades sobre las verdaderas causas de su opresión. Solo un pueblo consciente puede tomar las riendas de su destino. Nuestro compromiso. Desde la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha antiimperialista y con la construcción de un futuro donde la justicia social y la igualdad sean una realidad para todos. No descansaremos hasta ver liberadas a nuestros pueblos del yugo del capital extranjero y de las élites locales que los sostienen. Proletarios de todos los países, unidos. En este 4 de julio de 2024, marchamos con determinación y coraje, que nuestras voces resonantes sean el eco de una revolución. Siempre, organizarnos no es solo una opción, es nuestra obligación histórica y nuestro camino hacia la verdadera emancipación. ¡Viva la lucha del proletariado! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Abajo el imperialismo! Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright. Muy bien, entonces, compañeros, bienvenidos a quienes se acaban de ir uniendo acá a Casa Roja. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces a dar paso a nuestro primer expositor, quien es el profesor Roberto Monzón. Él nos estará hablando un poco acerca de esta lucha también en contra del imperialismo yanqui. Entonces, profesor Roberto, bienvenido. Él es profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él ya está por acá con nosotros también. Todavía tenemos acá cinco minutitos antes de que pase, así que vamos a ver un poco acerca de su currículum. Permítanme. Aquí está. Gracias a todos los que se están uniendo también vía mí. Bienvenidos a todos. Muy bien. Él es el profesor Carlos Roberto Monzón González, profesor universitario con experiencia en investigación social, diseño institucional especializado en gestión para el desarrollo social. Tiene el título de sociólogo, el título de magíster en maestría en análisis estratégico, estudios de doctorado en ciencias sociales, en la Escuela de Historia. También tiene estudios básicos de medicina, veterinario. Ha participado en diferentes diplomados, seminarios también, también en cursos de antropología del Estado. Es afiliado y consejero consultivo, afiliado y consejero consultivo del Sindicato de Trabajadores de Embotelladoras Central. Ha sido representante de Texta ante un trauma. Ha sido cofundador de la Escuela de Formación Sindical de Texta y Unicitrao. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Transición del Centro Democrático de Nueva Guatemala. Ha sido desmovilizado también por parte de la UNG. Tiene estudios en docencia universitaria y es cofundador del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Centro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, profesor Carlos Roberto Monzón,
Bienvenido a este espacio y el tiempo es para usted. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero consultar si me escuchan muy bien. Sí, lo escuchamos. Bastante bien. Muy bien. Pues en primera instancia, agradecer a Casa Roja, de la Escuela Marxista, por hacer este tipo de actividades que son muy necesarias para la toma de conciencia y el crecimiento de nuestra formación política. Me parece que es estupendo que en Guatemala ya exista una escuela de formación marxista que si bien es cierto es complejo en un país como el nuestro hacer este tipo de actividades, pero a la vez es muy necesario pues yo valoro mucho el ímpetu de los compañeros y compañeras que llevan adelante este trabajo de concientización. En primera instancia, agradecer esto, pues, este acto de solidaridad humana y en segunda instancia, agradecer la invitación específica que me han hecho para dar algunas ideas sobre lo que yo pienso y sobre lo que en mi formación he ido adquiriendo respecto al conocimiento y sobre el imperialismo. Bueno, pues tanto que ya se ha dicho sobre el imperialismo yanqui, en el discurso del comandante Fidel Castro, en el discurso del comandante Hugo Chávez, que en paz descanse, y que en algún momento nos despojáramos un poco de la filosofía dialéctica, que en algún momento reconociéramos de que esos espíritus en algún momento se reencontraron en alguna parte del universo, pues ojalá estén siempre conflagrando y siempre estén haciendo esas luchas en contra del imperialismo norteamericano. Gran escuela política, gran trabajo de estos líderes mundiales que hoy por hoy nos hacen mucha falta. A pesar de que tenemos aún pues líderes muy importantes a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pues estos líderes sí nos dejaron una gran escuela. Bueno, ¿qué podemos decir lo más reciente, lo más fresco que podemos hablar sobre el imperialismo norteamericano? En primera instancia, yo diría de que desde el punto de vista geopolítico, el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, está en decadencia. Todo imperio, todo lo que sube, baja. Esa es una ley de la naturaleza y de la sociedad establecida en el materialismo dialéctico. Todo lo que sube, baja. La ley de la gravedad es una ley incuestionable y que definitivamente nos ha mostrado a través de la historia que así como pues desde la lectura hemos observado el derrumbe del imperio romano, del imperio español, del imperio de los imperios en todo el globo terráqueo, pues definitivamente hoy por hoy estamos viendo caer al imperialismo norteamericano. Está temprano suceder de derrumbe, porque así como se afanaron tanto en dar a conocer y alegrarse tanto del derrumbe o de la desarticulación global del bloque socialista en Europa del Este, pues hoy estamos viendo precisamente el derrumbe del imperialismo norteamericano. ¿En qué me baso para decir de que hay un derrumbe del imperialismo norteamericano? Fundamentalmente en los datos estadísticos. Si nosotros comparamos o hacemos un análisis comparativo, cuantitativo, de las cifras que en este momento tienen Estados Unidos frente a China, que avanza hacia la construcción de su socialismo hacia
hacia adentro y avanza hacia el desarrollo del capitalismo hacia afuera, nos damos cuenta que Estados Unidos hoy más que nunca, en lugar de ser un país acreedor de deuda, ahora es un enorme deudor. Le debe miles de millones de dólares a China y prácticamente está sometido ya a su economía, prácticamente a una economía en decadencia. Podemos decir que el imperialismo norteamericano hoy más que nunca a nivel económico ya no está amenazado, está seriamente cuestionado y por supuesto que es producto de un trabajo arduo y sobre todo la fundación de la sociedad china que empezó a construir, la sociedad china moderna que empezó a construir el camarada Mao Zedong. Recuerden ustedes, compañeras y compañeros, que Mao Zedong impulsó la revolución cultural en China a partir de la revolución moderna de 1905. Mao Zedong fue el fundador de un proceso de construcción de cultura, la revolución cultural que transformó todas esas ideas que ya venían siendo prácticamente practicadas por el capitalismo que estaba en auge en ese periodo. Entonces, pues, ¿por qué no decirlo? Es precisamente el derrocamiento del imperialismo yanqui, producto de la lucha del trabajo, de la ideología, producto de la fuerza energética que le han impregnado al pueblo chino y el Comité Central del Partido Comunista, quienes están causando la derrota y la humillación más grande que el imperialismo yanqui se merece. Y en este sentido podemos decir que gracias a la visión de otros pensadores, de otros líderes políticos, también se está construyendo lo que hoy se conoce como el proceso de construcción de la multipolaridad. Y esto políticamente y geopolíticamente nos sitúa en un plano en el que el pensamiento, en el que la configuración de una nueva forma de gobernar, de gobierno mundial, está transformando y está derrotando al imperialismo norteamericano. ¿Cuál es esa forma? Obviamente pasamos de un mundo unipolar en donde Estados Unidos y sus aliados y sus lacayos europeos, especialmente, que son los que están dirigiendo a la OTAN, han ido de más a menos. Es decir, vienen en decadencia y por lo tanto todas esas políticas intervencionistas tarde o temprano tendrán que desaparecer. En este sentido, habría que agregar también de que el planteamiento de la multipolaridad encauzado por China, Rusia y lo que se conoce como las BRICS, es decir, las economías fundamentalmente de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora se vienen a agregar otros países como Irán, otros países que vienen a fortalecer y que no tardan en agregarse ya países con unas fuertes economías como son nuestros hermanos mexicanos, van a consolidar un proyecto multipolar. Se acabó. Yo podría decir con mucha solvencia que los países latinoamericanos y todos los que de una u otra forma hemos aspirado a una nueva sociedad, podemos decirle que se está acabando. El imperialismo está saliendo derrotado desde el plano económico, desde el plano político, desde el plano cultural. No tienen una base sustantiva como para poder decir nos vamos a levantar. Ya la economía norteamericana ha sido superada por la economía china. Ya la industria automovilística, la industria de la infraestructura está siendo superada con creces por China y por otros países que han llevado en aumento su economía. Entonces, compañeras y compañeros, yo pienso de que el imperialismo ya no tenemos que verlo como aquel animal que nos amenaza. Es un animal que debemos de verlo ya con desprecio, porque es un animal que está muriendo y que debemos de contribuir cada día, diario, debemos de contribuir con nuestra conciencia política de clase
para ir haciendo cada día más visible esa derrota política, económica y cultural del imperialismo norteamericano. Ya en América Latina son muy pocas las posibilidades que tiene ya Estados Unidos. Si nos damos cuenta y hacemos un inventario, vemos nosotros el mapa rojo que está circundando por América Latina, nos damos cuenta que desde México, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras con Xiomara Castro, Nicaragua con el comandante Daniel Ortega, Costa Rica que ya tiene sus ojos puestos en la economía china y que ya tiene relaciones muy fuertes con China. De la misma forma, Panamá, Colombia, Brasil, están ya avanzando hacia la construcción de esta multipolaridad, y que esa multipolaridad no es más que el significado de una derrota económica del imperialismo. Ya no tienen espacio, ya no tienen en dónde cifrar sus esperanzas en América Latina. Y de la misma forma, aunque sigan con sus agresiones militares, porque sí, habría que reconocer que siguen todavía con la hegemonía del control militar y sobre todo de su industria militar, pues respaldada, apoyada por los mesiánicos israelitas, pero de una u otra forma, y tarde o temprano van a tener también que verse derrotados, producto de la lucha de los pueblos. Entonces, como lo decía Lenin, ¿qué es el imperialismo? Lenin nos definía el imperialismo como una concentración del capital financiero administrado por un Estado mayor, en este caso Estados Unidos, pero dirigido obviamente teledirigidos del Fondo Monetario Nacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en este momento pues puede verse como lo que Lenin había previsto en su libro El imperialismo en fase superior del capitalismo. Es precisamente el imperialismo ahora mismo, en esta fase superior, que ya llegó a su límite. La moneda del dólar está siendo derrotada ya por el intercambio comercial que tiene China, Irán, Rusia y los países de los BRICS, que ya sustituyeron el intercambio del dólar por la moneda del oro. Así que nosotros, desde el punto de vista de nuestra ideología, de nuestro pensamiento político y social, podemos decir de que estamos asistiendo a este periodo histórico en el que estamos viendo caer a un animal feroz, estamos viendo caer a un capitalismo salvaje. Tarde o temprano la economía se va a transformar, y así como lo están haciendo los países de las BRICS, están construyendo economías fuertes y solidarias a favor de las grandes mayorías. Y definitivamente considero de que el imperialismo ya no tiene energías para poder sobrevivir. La guerra que llevan adelante en Ucrania es una guerra vergonzosa para ellos mismos. Así como fue vergonzosa la guerra que llevaron adelante en contra del pueblo vietnamita, igual están exactamente igual sufriendo una derrota militar. Y esa derrota militar cada día para ellos no solo es vergonzosa, sino cada día los disminuye y significativamente les dañan su propia economía. Ellos mismos son el veneno de su propio pensamiento. Entonces, desde el punto de vista político, ideológico también, como marxistas, como revolucionarios, tenemos que tener nosotros un pensamiento de avanzada, ya no ver al imperialismo como el imperialismo que nos sigue sometidos. Si bien es cierto que aún nuestras economías están siendo sometidas, pero debemos tomar los ejemplos de Brasil y México. México ya tiene una economía recuperada. Los 6 años del maestro López Obrador han servido para recuperar la economía de las manos gangsteriles, no solo del imperialismo, sino también de los grupos políticos que se aprovecharon de la Revolución Mexicana para destruir y para decir que la Revolución Mexicana no había sido más que una farsa socialista. Así que en esos términos creo que es muy importante este evento que estamos llevando a cabo
este evento en donde ponemos sobre la mesa las reflexiones más importantes y sin ortodoxias y sin ver a nuestro pensamiento político y social de una forma tradicional. Nosotros tenemos que levantar ese espíritu de lucha como nos lo enseñaron nuestros padres fundadores de la revolución. ¿Qué más podríamos decir del imperialismo norteamericano? Bueno, pues que dando sus últimos coletazos todavía están en Omán, para quienes no se han dado cuenta o para quienes no han tomado conciencia. Omán es un país asiático que está siendo agredido en este momento por Estados Unidos y de la misma forma la intención que tienen en Omán es la misma intención que tuvieron en Irak y que tuvieron en Afganistán. Y esto es producto de sus ambiciones para seguir manejando el petróleo, para seguir ellos gobernando la economía mundial, pero definitivamente yo estoy plenamente convencido, compañeras y compañeros, que el imperialismo norteamericano está decayendo. En cuanto a las características económicas financieras, pues obviamente ellos tuvieron una compacta, tuvieron una economía fuerte y capaz de dominarlo. Y siguen metiendo las manos en los organismos financieros internacionales, pero considero de que de una u otra forma el imperialismo va a tener que desistir. Ya de hecho en este proceso electoral que llevan los norteamericanos para el mes de octubre, ya se avisora que prácticamente van a abandonar las prácticas intervencionistas, porque ustedes recordarán, y no en ningún momento quiero dejar esto como una idea a favor de, pero si algo pudimos observar durante los 4 años de Donald Trump fue precisamente que Estados Unidos no hizo una sola intervención militar en ningún país. Fueron los demócratas con Biden quienes retomaron toda esa política agresiva en contra de los pueblos y esa política de locura que tienen, porque Estados Unidos está seriamente afectado por la droga y hasta sus líderes considero que de una u otra forma están contaminados, ya no los hacen pensar correctamente, coherentemente. Y en ese sentido quisiera llamar la atención para que nosotros nosotros estudiemos cómo está funcionando en este momento la política global de Estados Unidos. Lo único que les queda es su lucha en contra de la corrupción que ellos dicen que llevan adelante, cuando en realidad no tienen moral para hacerlo, porque si algún sistema económico es correcto, es el sistema capitalista. Y en ese sentido tenemos que reflexionar y arroparnos con nuestra propia teoría marxista, diciendo de que la mayor explotación y la mayor corrupción que llevan adelante los capitalistas es precisamente la apropiación del trabajo ajeno. Recuerden, compañeras y compañeros, que una de las grandes manifestaciones de la explotación es la corrupción en el momento en que se quedan sin el trabajo de los que producen la riqueza social, que son los obreros y los campesinos. Ellos, los obreros y los campesinos, son los que generan la riqueza social y son los que menos menos beneficios reciben de la distribución de esa riqueza. Y en ese sentido, podemos decir que el imperialismo ha sido de alguna forma cooptador de todas esas prácticas. Ha cooptado a nivel global a los gobiernos y los ha impulsado para desarrollar su política neoliberal. La política neoliberal, como ustedes se podrán dar cuenta, compañeras y compañeros, está siendo también derrotada. La práctica del neoliberalismo ya no es la práctica con la que impulsaron y nos vinieron a decir de que liberar el mercado, dejar el control del mercado sobre el Estado era la práctica más beneficiosa para
para los pueblos, y nos hemos dado cuenta que el imperialismo ha sido derrotado en ese sentido. El imperialismo, pues, es todo lo contrario a la soberanía nacional. La soberanía nacional, entendámosla, compañeros, como la capacidad de decisión que toma un Estado o un pueblo para transitar los caminos que más le convengan. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, nosotros debemos de contribuir a ejercitar esa soberanía. En los momentos por los que atraviesa Guatemala y por los que estamos nosotros viviendo con una transición que no hay modo que tenga brillos como los que esperábamos, definitivamente tenemos que seguir luchando y empujando por un sistema justo, un sistema que le convenga a las grandes mayorías y sobre todo seguir construyendo proyectos de nación, pensando, estudiando, reflexionando y sobre todo proyectando un proyecto de nación que sea que reconozca no solo la identidad de nuestros pueblos que habitamos este territorio, sino también que haya justicia política y justicia social, porque no puede ser que una minoría blanca que a lo largo de la historia desde la colonia ha venido a gobernar a través de las familias, de las redes familiares que te han impuesto y nos han impuesto su modelo económico. En ese sentido, compañeras y compañeros, yo quiero ir concluyendo diciendo que el pueblo no es soberano solo por el hecho de ser pueblo, menos aún porque haya intenciones de querer tener una política una política que regularmente se desencadena en populismo, sino ser soberano no solo es ir a votar, no solo es participar en procesos electorales. Soberanía más bien es autorrealizarse, es poniendo en juego la inteligencia creadora que posee todo ser humano. Y eso es lo que nos libera, compañeras y compañeros. Tenemos que transformar el mundo, como decía Marx en su libro El 18 Brumario. Tenemos, si no mal recuerdo, en el 18 Brumario Marx nos llamaba a transformar el mundo, no solo a pensar el mundo, no solo a pensar nuestra sociedad, sino pensar en que es justo y necesario transformar a nuestra sociedad. Nuestra sociedad exige mucho de nosotros y transformar el mundo, transformándonos nosotros mismos también, porque a veces en la praxis social tenemos nuestras deficiencias y eso no nos hace avanzar, compañeras y compañeros. Vean ahora ustedes en este momento lo que está sucediendo en Guatemala. Todos los líderes políticos y sociales han sido excluidos del gobierno de Arévalo. Son muy pocos los compañeros que realmente han tenido presencia para gobernar, cuando realmente si el gobierno de Arévalo hubiese sido incluyente, lo primero que hubiera hecho era tomar en consideración que dentro del liderazgo nacional, dentro del liderazgo con pensamiento político de izquierda, hay mucha gente capaz, hay mucha gente que le estuviera ofreciendo mejores resultados a la población. Pero eso ya será juzgado por la historia, porque si bien es cierto, él dice en este momento de que él no recibe un gobierno revolucionario como lo recibió su padre, definitivamente podrá tener razón, pero también él ha sido excluyente en ese sentido. Y con esto, compañeros, quisiera despedirme diciéndoles que no hay peor lucha que la que no se hace. Tenemos que seguir luchando para seguir transformando y seguir trabajando en pos de una sociedad nueva, una sociedad diferente, una sociedad incluyente, y abajo el imperialismo y arriba los pueblos del mundo. Unidos todos los países, todos los pueblos del mundo para construir una nación liberada y para construir un pueblo digno y justo. Adelante, compañeros, un abrazo solidario y fraterno para todos y nos seguimos reencontrando en las luchas.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Carlos Roberto Montón, de la Escuela Margarita y agradecida con su participación el día de hoy. Agradecemos también por haber atendido al llamado y pues, agradecemos bastante por la información y por esta que nos acaba de compartir. Bienvenidos a todos los compañeros que se acaban de integrar. Bienvenidos acá a nuestro foro de Oyanqui. Les comento que esto es una convocatoria a la que nosotros fuimos partícipes, nos queríamos participar. Esto se está realizando en diferentes países de Latinoamérica. La convocatoria nos viene desde los camaradas de Chile. Ellos pues, son los que hicieron esta participar y ser parte de ella. Entonces, cada uno en su país pues, hizo diferentes acciones y actividades en relación a esta acción que se está haciendo contra la imperialización. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a la Escuela Margarita Juan Pablo Belver, quinta promoción, Martín Gustavo. Entonces, vamos a tener ahorita un espacio. Les comento, por favor, no traen a desconectar. Les comento que vamos a tener ahorita un espacio artístico buenísimo por parte de nuestros compañeros de Metiendo el Kaizen. Nuestros compañeros siempre nos han acompañado, siempre han sido parte también valiosa de esta escuela y a través del arte siempre han denunciado todas estas atrocidades del imperialismo y entonces el día de hoy van a estar acá con nosotros presentando también una acción desde el arte. Entonces, compañeros y compañeras, démosle la bienvenida al colectivo Metiendo el Kaizen. Aquí está el micrófono también. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Eva. Ah, no sé. ¿Te ayudo que sí? Porque no. Tendremos esta presentación que nos va a permitir tener una pequeña reflexión acerca de lo que hoy y lo que somos nosotros hoy que estamos conmemorando. Estamos conmemorando 248 años de independencia, de una independencia que es dura, que es latinoamericana, que es de todos ustedes, porque cuando le va bien al imperio, le va bien a ustedes. Cuando hay café para los gringos, hay pisto para los ricos de Guatemala, los pobres mexicanos, los que han decidido estar aquí. Entonces, vamos a hacer una comunicación breve
en nombre del imperialismo, del neoliberalismo, del colonialismo, de todo lo que es ismo, pero que ha significado explotación y pobreza para eso. Pobre. Le dejo la palabra al señor John Bolton. Mucho gusto, yo estoy aquí muy contento, muy contenta, Luis, porque hoy 4 de julio, a ver, después de comer, ¿sí? Así dicen ustedes aquí, ¿verdad? Comer, y ser felices, ser libres, ser independientes, porque ahora América es nuestra. ¿Desde cuándo hemos tenido la independencia que nos conviene a nosotros? ¿Desde cuándo hemos sido libres los países de América Latina con el gobierno de Estados Unidos? Yo sé que todos son libres de pertenecer a nosotros. Y si pertenecer a nosotros, tener libertad. A ver, Mr. Bolton, ¿será que es cierto que ustedes tienen una política con respecto a América Latina que significa saqueo de los recursos? No, espera. Nosotros tenemos una política internacional de seguridad interna. O sea que, además de que ustedes protegen sus recursos, protegen su territorio, porque las Américas son de recursos. Mire, ¿qué dijo usted? Ustedes eran de tierra. ¿Cómo se llama el continente? América. ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Norteamérica. América. Para los americanos. Europa, ellos sí. América. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que recordar hoy 4 de julio a un tal Monroe. Por supuesto, tenemos que recordar a Monroe porque ser protagonista de muchas acciones, de muchos gobiernos, ser asesor en dichos y de bueno, entonces, ¿cuál ha sido en realidad la política de Estados Unidos para América Latina? En los últimos, bueno, de lo que se trata es de obtener todos los recursos de la tierra. Y esos recursos son minerales. Solo minerales. Petróleo, y los indios también. Ellos sí, son buenos. Son buenos trabajadores. Con los salarios que ustedes pagan, son buenos trabajadores. Lo que pasa es de que hablar de salarios es hablar de mucho. Nosotros les damos para eso. Porque para reproducirse son buenos. Aún debajo de los bananos con todo el banano. Muy bien. Pero entonces, ¿cuál ha sido el modo para que esto no cambie? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué la chingadera de los argentinos, de los peruanos, de los peruanos? Porque ahora que hemos hecho 350 golpes de Estado. De eso hemos logrado 195. ¿Salieron bien? Salieron bien. ¿Y aquí en América? 63. Y uno que acabamos de intentar. No, eso fue un ensayo. Es un ensayo para que se den cuenta que es un entrenamiento de estiguitos de armar. Sí, ahora ya. El control que se puede mirar ahora, vas a ver cuántas ONGs van a ser distintos. Sí, porque hay que darle pisto a ella. Sí, ahora hay que darle a miren, mister, y además de darles en dólares, hay que darles en yuan, en rublos, en lo que sea. Mira, yo he asistido ¿cómo hablan? No trajo más. Porque esta tela es muy especial. Ahora hay algo muy especial en los chinitos. Y es que ellos les enseñan por repetición. Y mirar. Son como maquinitas. Agarrar la onda de los técnicos y eso que ¿por qué? Porque desde la escuela se ponen a repetir esto, más esto, más esto, más esto, más esto, otra vez, y a repetir, hasta que se hace práctico. Se vuelve parte de la piel. Ya son prácticos en eso, son expertos.
experto en bloque, experto en zapo, experto en mí, experto en secuestro, experto en vender drogas. Todo tiene peritajes. Todo tiene peritajes. Lo hacen repetitivamente. Sale extra. Hace unos ratitos, sí, decía. Sí, porque fíjate mi terremoto, que yo sé que usted ha hecho un montón de golpes de Estado, pero viste que ya andaba un señor en el Partido Comunista de Guatemala, unos sábados y días, ocho horas, sí, sábados, diciendo que el capitalismo va a caer. Madre, el capitalismo no va a caer. El capitalismo, tal vez, si se organiza, si se une, tal vez votan. Pero nosotros, por nuestro propio gusto, no vamos a despegar eso. Era pistado, nuestro, hay unos que tienen preocupan. Esos son los peores, y ahí andaban metidos ahí dentro de la ciudad de la Constitución, y la farmacia lo metemos como y desde lo más, ella está abriendo la boca y hace todo, y lo peor es que la mano la pique, como dice la canción, todas les quieren dar su amor, como María la Orgullosa. Eso tiene que ver con América del Sur. ¿Por qué? Con Bolivia, con Brasil, con Venezuela, con Nicaragua, ya Cuba ya estamos. ¿Cuál Cuba? La Cuba libre. No, la Cuba del país. Todavía isla, ¿va? Todavía isla. Nicaragua igual, ahí está. Chingando, ahí tengo mis datos. Eso que no hay por qué yo creo que a pesar de todo, tenemos que entender que este día, ¿no? Es el día de la independencia del país de cientos independientes. Es el día de la opresión en el mundo y de que el capitalismo tiene que caer. Yo estoy seguro que algunos de los que estaban ahí, estaban alguna vez cantando aquella Argentina terrible, y la mierda a los gringos, y los gringos a la mierda. ¿Cómo van a decir eso? Si nosotros fuimos a traer a Johnny Smith, nosotros mandamos a traer a que traigan a 10, a 11. Ese señor, ¿cómo se llama? Rangashi Luna, ese es nuestro candidato. Pero ya, ahora bien, yo tengo que tener esta casa y esto va a ser distinto porque nosotros somos, pero no americanos de Norteamérica, sino de toda América. Así, ¿sí? Y suena esa voz. Yo soy americano, voy por la mar, quiero vivir con ustedes, quiero vivir con ustedes, viva la feliz. Pero países hermanos, por la sombra del sol que por la sombra del sol que si hay que callarnos, Muy bien, muchísimas gracias, compañeros, camaradas, amigos de gracias siempre por acudir a nuestro llamado cuando nosotros los necesitamos.
Entonces, gracias compañeros de Metiendo Caite, le ponemos un aplauso a los compañeros de Metiendo Caite, gracias, de verdad, por el acompañamiento. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra segunda parte de exposiciones y le quiero dejar, vamos a pasar con el profesor Marcos Cuevas. Él nos está acompañando desde México y le damos la más cordial bienvenida, profesor. Ahora vamos a hablar ahí. Perdón. Un momento, me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, ahorita le vamos a dar. Sí. El profesor Marcos Cuevas es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma ha sido investigador de social con 35 años de labor. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Trabajo, básicamente sobre problemas de historia. Se ha ido especializando en historia de las nacionalidades de América Latina. Y pues entonces, profesor, el día de hoy damos la bienvenida a la Escuela Marxista Juan Pablo Huelga. Siéntase cómodo, es para usted el espacio, son las 6:10, tiene más o menos a las 6:30 para su intervención. Le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos esté acompañando el día de hoy acá en la escuela. Es suya la palabra. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un poquito por la premura. Ya no pude disponer de tiempo suficiente para preparar más ampliamente mi intervención, pero sí, sobre el tema del imperialismo, hay uno que otro punto que quisiera señalar. Esto tiene que ver, a lo mejor lo han oído mencionar, con una tesis que expuso hace bastante tiempo el economista de origen egipcio, marxista Samir Amin, en el sentido de que cuando hablamos de imperialismo, no debemos tomar nada más en cuenta Estados Unidos, sino que debemos incluir en lo que a mí llamaba imperialismo colectivo a la Unión Europea, que efectivamente se comporta como una especie de vasallo de los Estados Unidos, e incluir igualmente a Japón. Es decir, que en este sentido el imperialismo no se confunde tampoco con la idea de Occidente, aunque a veces se mezclaba esto durante la Guerra Fría. Si bien es cierto que hay una serie de retrocesos relativos de Estados Unidos a nivel internacional en distintos indicadores y que indican sobre todo una pérdida de influencia en el terreno industrial, incluyendo el asunto del ascenso de China, obviamente, que se habría convertido en algo así como el taller del mundo. En parte, esta decadencia relativa ha sido compensada por la alianza con la Unión Europea y Japón. Es decir, que si sumamos a estos tres y vemos de nueva cuenta una serie de indicadores internacionales, vemos que entre los tres tienen, el nombre que se les ha dado es la tríada. No es exactamente Samir Amin quien inventó esta expresión, pero la recogió como imperialismo colectivo de la tríada, y entre los tres sí tienen un control. Ahorita voy a poner un solo ejemplo, pero
un control muy importante que no puede ser desafiado en este momento de las relaciones internacionales. Por ejemplo, sí podemos constatar que hay una baja relativa, y voy a poner dos ejemplos, una baja relativa de la influencia del dólar, por ejemplo. Pero resulta que si vemos el conjunto de monedas internacionales, esa baja relativa del dólar ha sido sustituida por el euro, que finalmente es la moneda de gran parte de la Unión Europea. Después sigue el yen, aunque ya con una cifra bastante inferior, e incluso después siguen monedas como la libra esterlina, que por ahí guarda una vieja reminiscencia de lo que fue el Imperio Británico, y después todavía vienen el dólar australiano o el dólar canadiense, antes del yuan del Reino Unido y chino, que apenas alcanza un 3%, y no quiero hablar ni siquiera del rublo. Si atendemos lo que sucede en la industria también, es cierto que hay un declive importante de la industria estadounidense, pero dejando de lado China, que es sobre todo una potencia comercial, parte, si uno ve quiénes son las principales, cuáles, perdón, son las principales empresas transnacionales del mundo, son de grandes potencias o potencias de la Unión Europea o son empresas japonesas, con una que otra excepción china, en el terreno manufacturero. Y parte también de la decadencia industrial en este sentido de Estados Unidos ha sido compensada con la gran fuerza de los norteamericanos. Es un poquito para ver a dónde me quiero dirigir con esto. Primero con las finanzas. Las grandes casas financieras, los grandes llamados inversores institucionales, incluso aquí en el caso de México, hay uno que controla casi 70 empresas, que es BlackRock. Son dos o tres, BlackRock, Vanguard y uno que otro más por ahí, que controlan el grueso de las finanzas internacionales. Van a controlar la reconstrucción de lo que quede de Ucrania cuando Zelensky haya terminado de obedecer a los norteamericanos. Ya tienen todo un plan de reconstrucción en términos de negocio, dejando de lado la parte que va a quedar en manos de Rusia. Y así como entonces la tríada tiene el control monetario, son grandes inversores de Wall Street, grandes fondos de inversión, inversores institucionales como los que acabo de mencionar, que controlan las finanzas mundiales, no tienen prácticamente rival. Las principales transnacionales, ya lo mencioné, son de la tríada. Todo esto a pesar de la decadencia relativa de Estados Unidos. Y quería agregar, además de las finanzas, el control, digamos, de los organismos internacionales. Lo que se decide a estas alturas en la ONU, incluyendo la Agenda 2030, lo que se decide cuando hay una crisis sanitaria como la de la COVID-19 para beneficio de las grandes transnacionales, y también hay que agregar las de la tecnología, las llamadas GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, todas norteamericanas. Entonces, las finanzas y esta dimensión tecnológica le permitieron a Estados Unidos amortiguar parte de su decadencia. Siempre en relación con lo que quiero introducir, y lo que les decía, los organismos internacionales, ahora en la ONU, cada espacio de la ONU que se dedica al medio ambiente, que se dedica a migración, que se dedica a pobreza, suele tener asignado una especie de asesor que está ligado, curiosamente y tristemente además,
al Foro Económico Mundial es el que está pensando, yo pienso que no va a funcionar del todo, porque hay un problema de crisis que va más allá del imperialismo y que es una crisis del capitalismo ya como sistema. Pero reorganización en términos de lo que nos espera ahora en México, energías renovables, con la idea que de todas maneras no es un consenso científico, no sobre el cambio climático, no se trata de negarlo, pero sí sobre los orígenes, energías renovables, lo que les digo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tampoco se va a realizar porque el capitalismo no permite resolver una serie de problemas. Pero esto hace, me repito, un control fuerte sobre esta agenda internacional. A lo que voy es que yo soy un poquito más pesimista. Creo que sí hay alguna forma de barrera, digamos, en el caso de Rusia, en el sentido de que lo que lograron los rusos, a pesar de todo el cambio de régimen, que no hemos, creo, terminado de aquilatar lo que esto significa y lo que esto significa para nosotros. Es decir, tenemos hoy al imperialismo, incluso el imperialismo que se aliaba con el fascismo en los años 30, aliado ahora con los neonazis en Ucrania, lo tenemos a las puertas de Rusia, y eso no lo teníamos. Incluso voy a decir, Hitler lo que quería era llegar a Ucrania por la riqueza, es el granero de Europa por la riqueza de las tierras ucranianas, en gran medida ya está logrado, salvo la parte este que es la parte industrial. Hitler quería llegar al petróleo del Caspio, de Azerbaiyán, en Bakú, y ya está, Azerbaiyán es un país muy cercano a Occidente. Entonces, finalmente es algo paradójico porque efectivamente hay una crisis relativa a Estados Unidos, pero el imperialismo ha avanzado y ha encontrado medios, yo creo que son temporales no por el imperialismo, sino por la crisis de fondo del capitalismo, pero medios temporales que amortiguar, es decir, no podemos hablar de colapso, y podemos sí hablar de decadencia, pero cuando hablo de amortiguada, quiere decir que es algo que se extiende en el tiempo y que no nos permite hablar de algo abrupto. Eh, y en este sentido, eh, digamos, en la misma América Latina, incluso sin ánimo de contradecir intervenciones anteriores, pero Estados Unidos está lanzando toda una ofensiva para no exactamente expulsar, pero sí controlar la influencia que había logrado China durante los años del auge progresista, que ya no es tal. Entonces, lo que quiero decir es que hay que verlo como un juego de tendencias y contratendencias. En ese sentido, creo que es muy, muy importante, pero muy difícil de lograr. Ahorita es parte de lo que quiero llegar. Lo que mencionó la compañera María Janet, en el sentido de la organización de los trabajadores. Nosotros lo hemos visto en México, ahora con el gobierno que tenemos, hemos tenido mejores leyes laborales que permiten acabar con lo que conocimos siempre como sindicatos charros, cooptados por un régimen de partido oficial, y aún así los trabajadores siguen dispersos. Creo que hay todo un drama a nivel internacional con el problema de la dispersión de los trabajadores, las caídas de las tasas de sindicalización. Hace poco tuve la ocasión de oír a un colega guatemalteco que mencionaba eso. Tengo entendido que también ha sucedido en Guatemala y en muchos otros lugares. Y, digamos, hay un problema de dispersión muy grave, al grado que, bueno, no tenemos internacional
de los trabajadores, no tenemos realmente una federación sindical mundial fuerte, y en eso creo que hay que valorar un poquito qué papel pudo haber jugado en su momento China con su apertura. Es cierto lo que dije hace un momento, que se convirtió en la fábrica del mundo, pero pues también creó las condiciones para que chantajeen a los trabajadores de otros países con que si no están contentos con los bajos salarios que tienen, nos vamos a China, nos vamos al sudeste asiático, ahora nos vamos a India, etcétera. Entonces tenemos efectivamente otro señalamiento que debo remitir a Samir Amin: movilidad muy grande del capital que favorece a Estados Unidos en esta posibilidad de amortiguar la crisis, y una movilidad muy difícil de la fuerza de trabajo. En estas circunstancias creo que es un asunto que va para largo y que debemos encontrar la manera no solo, obviamente, de condenar el imperialismo con todo lo que implica, sino de nunca olvidar que más allá de esto, la oferta que parece ser la de un capitalismo inclusivo, que es la oferta de los demócratas, en particular en Estados Unidos, y que han adoptado muchos progresistas latinoamericanos, es imposible de cumplir, pero entre tanto no tenemos alternativa. Y junto a ese hecho de que no tenemos alternativa, porque cada vez que tratamos de recoger nuestra propia historia, nos señalan como extrema izquierda que no somos, y nos dicen eso es la escasez, eso es el terror, eso es, etcétera. Además con cosas que ya están demostradas que no son ciertas, pero crean en la gente un miedo a la alternativa, y ahí hay algo en lo que estamos atrasados, que es, creo yo, para ir cerrando, la batalla ideológica. Ahí sí, creo que en algún momento eso fue, incluso en la Venezuela de Hugo Chávez, calcularon más o menos de lo que se proyectaba el cine, por ejemplo, en Venezuela, 90% de las películas norteamericanas. Y tenemos un problema tremendo aquí en México igual. A pesar de que tuvimos una tradición en México muy fuerte, nacionalista, se ha perdido de manera notoria desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando ya de 3 décadas, un poco más. Ya no existe ese sentimiento nacionalista. Y en ese sentido se ha debilitado el antiimperialismo. Se ha debilitado el antiimperialismo y se ha debilitado también por esta idea de que no hay, por ahí también, perdón por volver con insistencia a esta personalidad, Samir Amin decía, es el síndrome Tina: there is no alternative, no hay alternativa, y venderle eso a la gente, y venderle al mismo tiempo el capitalismo inclusivo. Entonces creo que además de tener que trabajar, como lo señaló, creo que es muy atinado, es algo que tenemos que hacer mucho énfasis en organizar a los trabajadores y pensar además, no nada más obreros y campesinos, otro tipo de trabajadores, pensar también en términos ideológicos, tener la capacidad de demostrar que lo que tenemos que proponer es un mundo mejor y no terror, escasez, falta de derechos humanos, etcétera. Es decir, tenemos que ser muy enfáticos para tener algo que oponer a esa fuerza de lo que los norteamericanos, con todo el poder que tienen en el medio del espectáculo, eh, eh, llaman el poder blando. Esta es una expresión que acuñó un norteamericano que se llama Joseph Nye, y el poder blando es simplemente lograr una especie de efecto de imitación o efecto de demostración, en el que sin necesidad de la fuerza, la gente quiere o tiene como único referente el modelo de vida estadounidense. Creo que en eso hemos pasado
de una etapa que vivimos en algún momento en que Estados Unidos, el imperialismo, se caracterizaba muchísimo por las intervenciones armadas. Guatemala lo sabe mejor que nadie, y por todas las consecuencias trágicas de las intervenciones armadas, los derrocamientos de gobiernos de izquierda, etcétera, se ha pasado a una fase en la que lo que pareciera tener conjuntamente el imperialismo y este capitalismo, a pesar de no tener una salida real a la crisis, es todavía, además de los factores que mencioné, este poder blando como capacidad de influir sobre las mentes. Y ahí debemos ser muy cuidadosos entonces de no limitarnos a la denuncia, sino ser siempre enfáticos en nosotros como alternativa, y no solo como alternativa más allá del imperialismo, sino como alternativa al capitalismo. ¿Qué proponemos? ¿Qué valores proponemos? ¿Y por qué esos valores son mejores en términos de futuro y en términos de comparación con lo que realmente va a ser la realidad del capitalismo más allá de sus promesas? Entonces, bueno, esto no va en el sentido contrario de, digamos, no va en el sentido de negar la decadencia estadounidense, pero sí he querido señalar, digamos, algunos factores que la amortiguan, y señalar también en este sentido, puesto que estamos en un evento organizado por una escuela, tenemos que ser muy fuertes en saber educar y en ese sentido saber mostrar, repito, qué es no nada más denunciar, sino ser propositivos, y qué es y por qué es mejor lo que proponemos como alternativa, y en este caso hay que darle un nombre, que es el socialismo. Para que la gente no esté asociando todo el tiempo socialismo con lo que dicen los medios de comunicación masiva, incluso hasta cosas ridículas, además de falsas, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer énfasis en esto, te repito, no es negar esa decadencia relativa a Estados Unidos, no es negar que Rusia es un contrapeso importante, y a su manera también China, creo que mucho por la herencia del nacionalismo chino, pero creo que hay terrenos en los que debemos, un poquito pensando también en lo que dijo al principio Marian, estar muy convencidos de la necesidad de luchar, pero saber en qué terreno luchar. Y en ese sentido también recuperar nuestra propia historia, sentirnos orgullosos de nuestra propia historia, y evitar discutir en los términos en los que lo quiere el capitalismo o el imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco mi intervención. Les vuelvo a agradecer la invitación y hago mucho énfasis en este aspecto. Qué bueno que haya una escuela, justamente una escuela marxista, porque es lo que necesitamos. La educación está en crisis, porque el capitalismo ya no le interesa, digamos, le interesa dominar, pero ya no le interesa dirigir, porque no siente esa necesidad, porque no tiene realmente algo enfrente, como lo tuvo mucho tiempo, que le haga sombra. Y debemos, creo yo, educar y efectivamente tener escuelas como esta para educar, organizar y, insisto, para terminar, proponer nuestros valores y enseñárselos a las generaciones más jóvenes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Marco. La verdad, no tenerlo para nosotros. Le agradecemos bastante
también atender llamadas que has hecho y también el día de hoy por su participación. Agradecemos especialmente toda la comisión que nos ha proporcionado. Pues entonces, compañeros, bienvenidos también a quienes acaban de integrar. Todos sean bienvenidos. Esta es nuestra escuela Martita Juan Pablo Weimar, quinta promoción, Martín Gustavo Díaz. Como bien decía el profesor Marcos, pues tenemos conocimiento de que somos la única escuela marxista acá en Guatemala. También pues comento que somos una escuela autosostenible. Nosotros mismos, a través de pues, nuestras propias fuerzas económicas, somos quienes nosotros sostenemos esta escuela también. Agradecemos infinitamente también a los secretarios de la Roma, quienes también nos dan el espacio para nosotros poder reunirnos cada domingo y poder entonces llevar a cabo esta escuela. También les quiero comentar, compañeros, que hay cafecito, panitos con igual que nuestro querido compañero y el compañero Carlitos los han traído el día de hoy para que puedan degustar y puedan traer su panetón y su cafecito también. Entonces, también pues vamos a presentar a Johanna Plasencia. La verdad que gusto también tenerla por acá. Ella es miembro de la Dirección Política Nacional del Movimiento Socialista Mexicano, doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Arte y Tecnología. Ha impartido conferencias y ponencias de carácter nacional e internacional sobre la ideologización, las revoluciones y la cultura. Johanna, bienvenida. Te extendemos enorme abrazo hasta México y sea bienvenida a nuestra escuela marxista Juan Pablo Weimar. Estudia la paz. Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación y felicitar el esfuerzo de llevar a cabo este arduo trabajo de escuela marxista. De verdad que es algo que es de aplaudirse. En ese tenor de que es escuela marxista y que estamos trabajando, tratando de hacer, entiendo yo, una escuela de cuadros, es que armé esta presentación. No quiero tampoco que se entienda contradictoria con los argumentos que ya mis compañeros dieron previamente, sino más bien como una cuestión complementaria y hasta cierto punto reflexiva, ¿no? También sería la intención. No sé si es posible que pueda compartir pantalla. Tú me dirás, Marian. Sí, claro, por supuesto. De todas formas, tal vez ahorita no podamos o no tenemos acceso como a visualizarla, pero como la sesión se está grabando, digamos, este foro se está grabando, ya luego lo vamos a estar compartiendo con todos los compañeros dentro de la escuela. Entonces, no hay ningún problema. Usted puede presentar. Sin presentar. Pues no hay problema. ¿Sí? De ambas formas está bien, sí. Ok. A ver, ustedes me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, en este tenor déjame nada más ir a la presentación porque aquí uno se pierde, la verdad. Denme un segundito. Ahí. Ok. Listo. Ahora sí, en este tenor de hablar sobre los imperialismos, ya, sí se escucha, ¿verdad? Disculpen. Una pregunta. Ah, gracias. Perdón, es que de repente como que me desconectó. Ok, bueno, en este afán de empezar a hablar sobre el antiimperialismo, primero tendríamos que tener en cuenta dónde parte y dónde es el origen de esto, ¿no? Y precisamente entender la modificación que ha tenido la estructura de la dominación y las herramientas y las formas, porque no ha sido lo mismo durante inicios del siglo XX a mediados del siglo XX a esta realidad que hoy tenemos. Comprender el origen y las nuevas tácticas e instrumentos, así también los puntos de crisis que construyen la geopolítica actual.
hablar de imperialismo, pues básicamente es remontarnos a Estados Unidos, en este sentido de ver el imperialismo desde la visión anglosajona, cuando se construye la doctrina Monroe en 1925 y el Destino Manifiesto. Esta parte de generar el Destino Manifiesto en 1845, digamos que lo que hace es ratificar de una manera hasta cierto punto fundamentalista la visión expansionista de Norteamérica. Esa visión de Norteamérica para los americanos, que muchas veces tanto Bolívar como Martí y otros teóricos de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX alegaban o debatían que era América para la humanidad o América de los pueblos. Incluso hasta José Vasconcelos argumentó una definición de raza cósmica en la cual pudiera ser tierra de América, ¿no? Entonces, esta visión expansionista de Norteamérica, por supuesto que desde una óptica muy egoísta, buscan apropiarse de los territorios y buscan apropiarse de los recursos que cada uno de los territorios tiene. En esta situación que podemos ver, nosotros nos vamos a encontrar con que el argumento ideológico de Norteamérica para lograrse expandir es la visión de llevar la democracia, la libertad, hacer justicia y derechos humanos en cualquier territorio de nuestra tierra, ya sea porque ellos consideren desde su óptica que se está llevando a cabo alguna violación hacia los derechos o hacia sus ciudadanos o hacia sus intereses empresariales. Entonces esto hay que tenerlo presente porque este fundamento ideológico ha traspolado no solamente a la parte del gobierno, sino también a la ciudadanía norteamericana y a otros tantos que habitan en el planeta que están de acuerdo en las dinámicas de imperialismo que lleva Norteamérica, como una visión incluso de justicia, de aspiración, de desarrollo y de crecimiento. Norteamérica se presenta como un imperio que rompe con las normativas de lo que nosotros conocíamos en el siglo XVIII, aparentemente. En el siglo XVIII vamos a tener un imperialismo que se ejerce por parte del sometimiento, por parte del dominio intransigente, y América, ante esta ideología de la libertad y de la democracia, pues digamos que disfraza todos los acontecimientos que se llevaron a cabo, ¿no? Si nosotros somos conscientes de las intervenciones que ha tenido Norteamérica, nos podemos, en este cuadrito que tienen aquí, no sé si lo alcancen a ver, nos podemos dar cuenta de todas las guerras, los cambios de régimen y las desestabilizaciones que ha realizado Norteamérica a partir de la última década del siglo XIX hasta la actualidad. Y prácticamente no hay una tierra que Norteamérica no haya deseado o no haya tocado. Eso es algo que debemos de tener muy consciente porque es parte de nuestro proceso histórico y es parte de la conciencia que nos hace como masa, que nos hace esta búsqueda antiimperialista. Ahora, entendamos también que este proceso que vamos a tener con Norteamérica se va a gestar principalmente en visión hacia lo que vienen siendo nuestros pueblos, hacia lo que viene siendo Centroamérica y Latinoamérica, en una primera instancia a inicios del siglo XX. A partir de lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos de las bombas atómicas, en la que Norteamérica se posiciona como una potencia nuclear, se genera o se nos hace creer a nosotros que estamos al servicio de Norteamérica. Y esta situación que se da precisamente con las bombas va a detonar después una apropiación de algo que comentaba hace ratito el compañero que me antecedió, que él decía que había que voltear a ver lo ideológico y lo cultural. Si nosotros somos conscientes, a partir de la década de 1950, se gesta un dominio a través de la cultura, de la filosofía y de la academia, de los discursos anticomunistas y antisocialistas. Y que emerger, porque hablar de imperialismo no solamente es hablar de lo económico. Para poder hablar de imperialismo tenemos que hablar del dominio cultural, del dominio ideológico, y tenemos que hablar del dominio económico y de la situación política. Tenemos que comprender estos aspectos.
Cuando empieza a surgir una propagación, la situación, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, nos va a apuntar a que Estados Unidos e Inglaterra y Francia van a difundir la versión que nosotros tenemos consumidas en la historia, donde ellos son los que vienen a rescatarnos de lo que es el nazismo. Y en realidad, si somos conscientes, el nazismo se acabó gracias a la intervención de la URSS. En una aparente URSS que no tenía el soporte o la estabilidad, logró detener a lo que viene siendo el nazismo. Y el discurso se nos ha dado al revés. Se nos ha dicho que han sido estas potencias o esta unión que tiene una visión de libertad, de democracia, los que han venido y los que han logrado que Hitler no conquiste el mundo, ¿no? Lo que es verdaderamente una falacia. Históricamente sabemos que la URSS es la que frena la propagación del nazismo. Entonces, desde ahí podemos empezar a entender una manipulación ideológica que soporta gran parte del imperialismo que se va a dar décadas después, a través de los discursos de la academia, a través de los discursos de la educación, a través de los discursos de la cultura y de la proliferación de ideología anticomunista que se dio tanto en Latinoamérica como en Occidente. En esta imagen que ustedes tienen aquí, se pueden percatar, y estos son datos concretos, pues Estados Unidos ha participado en 22 guerras, ha practicado 13 golpes de Estado, ha reprimido 7 movimientos revolucionarios. Estados Unidos ha participado en 11 conflictos armados y ha mantenido ocupaciones coloniales en 3 países. También ha estado implicado en 3 actos de genocidio. Si nos percatamos con estos datos, podemos entender la magnitud de lo que se construye y del temor que ejerce Estados Unidos sobre las conciencias de los demás pueblos. Si bien es cierto que hablar de imperialismo no es exclusivamente hablar de Estados Unidos y que tenemos aquí que sumar a la OTAN como un fundamento importante y pensar en las consecuencias que esto ha traído, tendríamos que empezar nosotros a concientizar o a reflexionar cuáles han sido estos medios que hoy se mantienen actualmente como parte de esa idea, o de esa visión imperialista. Si nosotros hacemos un recuento, vamos a tener un punto de quiebre muy importante, que fue, además de este que les comenté de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener otro que va a ser la caída del muro de Berlín en 1989. Si hacemos recuento histórico, se consideraba que existía un mundo bipolar. Aunque existieran otro tipo de ideologías y de tendencias, en realidad el ping-pong se jugaba entre lo que era la URSS y Estados Unidos. Y la caída del muro de Berlín viene a posicionar el discurso norteamericano como si fuera la unipolaridad. Hay muchos estudios de teóricos, como Chomsky, como Attilio Borón, que te argumentan el hecho de que se consideró que iba a ser el siglo XXI el siglo del imperialismo o el siglo de norteamericano. ¿Por qué? Porque se anulaban las democracias populares y porque las europeas se nos fueron a la OTAN y se empiezan a convertir en un capitalismo rampante y en un capitalismo muy salvaje, que actualmente lo podemos encontrar ciertamente como impulso o como bastón hasta a veces de lo que viene siendo Estados Unidos, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, se va a priorizar el mercado y se va a empezar a reducir el discurso de la lucha de clases, que eso es algo que tenemos que tener presente, porque en nuestro discurso actual, hablando desde los marxismos, las ideas o los conceptos que se desarrollaron a partir del pensamiento de Marx hoy han sido apropiados por lo que vienen siendo el imperialismo y han sido recodificados al punto de que se ha satanizado nuevamente a lo que es el socialismo, a lo que es el comunismo y el simple hecho de ser un pensador marxista. En este punto tenemos que pensar que la economía de Estados Unidos, cuando llegamos a la economía de Estados Unidos, bueno, déjame poner la diapositiva, por favor. Sí.
acabando con la cuestión de la caída del muro de Berlín, se nos hace el sentido de dominio. Y este sentido de dominio se empieza a instaurar en la sociedad con la masa como un sentido común, diría Gramsci. Y este sentido común en el cual no podemos escapar de un dominio o nos atemoriza escapar de este dominio. Aquí también hay una cuestión muy interesante, donde aparentemente nadie le compite a Estados Unidos y parece que la economía y que la dirección la va a llevar Norteamérica. A inicios del 2001, en el 2001, cuando se acontecen acciones terroristas como las Torres Gemelas, cuando China empieza a ser un país económicamente sólido y cuando Rusia empieza a emerger de eso que aparentemente ya no estaba, va a hacer que Estados Unidos se desestabilice, tanto ideológicamente como económicamente y políticamente. Si bien sabemos que gran parte de la economía, por ejemplo, de Estados Unidos radica en la inversión militar que llevan, y que además, aquí en esta tabla, por ejemplo, pueden ver el gasto militar que tiene Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado o qué nos lleva a la geopolítica actual? El hecho de que Estados Unidos continúa invirtiendo en el desarrollo y en el gasto militar. Y las otras potencias que hoy le hacen competencia, no en lo militar, pero sí en lo económico, y sí también en una multipolaridad, desarrollan o invierten su capital en otro tipo de tecnologías y en otro tipo de cuestiones sociales. El temor que tiene hoy Norteamérica se debe en gran medida a que las aproximaciones desde hace 3 años te decían que para el 2024 China iba a ser la primera potencia. Una realidad que no está muy alejada de que sea posible, ¿no? No es muy lejano esta situación. De esa misma forma, la creación de las BRICS viene a desestabilizar a Norteamérica, porque ahora hay una inclusión y hay acuerdos entre países que antes se consideraban dominados por Norteamérica, que ahora están haciendo acuerdos con potencias económicas como China, o con potencias como lo que viene siendo Rusia, por ejemplo, ¿no? En este sentido, tenemos que pensar cómo es que Norteamérica necesita verdaderamente afianzar o continuar afianzándose con acuerdos con países de las BRICS, sin soltar tal vez a Estados Unidos, porque por ejemplo, en México si soltáramos a Estados Unidos o rompiéramos el Tratado de Libre Comercio, entraríamos en una recesión y una crisis económica muy fuerte. Entonces, también esa parte es la que hay que pensar. No se puede acabar el imperialismo de la manera tan abrupta como al inicio se planteaba. Tiene que ser una visión estratégica y darnos cuenta también que esa visión que se nos está aparentemente dando en algunas regiones de América, de que hay gobiernos populistas, de que hay gobiernos de izquierda, también es falsa. Un ejemplo, y esto sí lo quiero señalar como una aclaración al compañero que participó primero, México no tiene una cuestión de verdadero avance con López Obrador. El gobierno que tenemos con Morena es un gobierno de centro, no es un gobierno de izquierda. Sí se han hecho políticas, pero no hay dinámicas para anular, por ejemplo, el neoliberalismo. Y tampoco hay políticas fiscales que hagan una competencia contra lo que viene siendo el dominio. Y eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Y tener presente principalmente el cómo, desde las uniones de los movimientos socialistas y comunistas, podemos verdaderamente contrarrestar y regresar al sentido ideológico y de lucha de clases a lo que vienen siendo las masas, porque precisamente esa es parte de la función que tienen las escuelas de cuadro marxistas. Pero para ello se requiere entender los orígenes de lo que ocurre, valorar y generar estrategias que nos permitan atacar lo que verdaderamente consideramos como un mal y poder anular, por ejemplo, la desigualdad del capital, poder anular la cuestión de las clases sociales. Esa parte, yo les invitaría a que valoraran lo que viene siendo la transición geopolítica que se da a partir de los actores, entender que no está acabado Norteamérica, porque no se ha vencido la cuestión ideológica y cultural, y es algo que tenemos que tratar desde los marxismos, y comprender las funciones que cada una de las potencias actuales tiene. China en lo económico, Rusia en ese frente militar.
y entender los acuerdos que se generan con otro tipo de países. Hasta ahí me quedo, Marian, porque si no me voy a extender. Buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias, camarada de cultura. La verdad es que agradecemos la participación de todos los compañeros y camaradas que nos han acompañado el día de hoy en este foro en contra del imperialismo yanqui. Creo que hay demasiada información buena que nos sirve a cada uno para conocer cómo es que está el imperialismo yanqui dentro de la esfera geopolítica del mundo. Yo creo que esa es como la información importante que debemos valorar de este foro también, y también de esa acción y ese procedimiento que estamos haciendo en contra del imperialismo, como bien decía el ministro, que nos ha despojado, que nos ha dado, que nos ha explotado, y yo creo que esas son como las acciones que pues nos llaman a seguir luchando y a seguir organizándonos como trabajadores. Entonces, muchísimas gracias, camarada Johan, por esa intervención. Muy agradecido desde acá, le mandamos gracias. Gracias por atender también a nuestro llamado y por proporcionarnos pues, todas las compañeros. Entonces, compañeros, ya vamos a ir terminando, pero me vamos a pasar también al profesor Rubén Álvarez. Él se encuentra acá con nosotros. Bienvenido, profesor. Y pues le quiero comentar acerca de él, que es profesor de historia, es donde profesor Carlos de Guatemala, y ha escrito una interesante tesis sobre el partido guatemalteco de nuestro partido. Entonces, le vamos a dejar el espacio también al profesor para que él también pues, nos pueda compartir acá un poquito de usted. Entonces, no sé si te paras, llegas allá, no creo que llegas allá. También aquí lo podemos conocer también de ese lado. Entonces, compañeros, ya casi vamos a ir finalizando este foro. Pero vamos a darle primero la introducción y luego tenemos por último la participación de Cástulo también, y con esto vamos a ir ya hacia ahí concluyendo. Entonces, profesor Rubén, le dejo entonces en el uso de la. Buenas noches. Agradezco la invitación que me hace la escuela. Soy privilegiado a esto, pues, no es tan fácil mantener una escuela y no es tan fácil también tener una propuesta educativa que sale de todas las normas. Lastimosamente, digamos, para los que tocan de último, pues ya se ha repetido todo y creo que las intervenciones han estado bastante interesantes, con bastante contenido. Yo solamente voy a ser breve en una cuestión: el ser antiimperialista. El ser tan imperialista no es solamente estar en contra de las acciones, de los atropellos del imperio, de las acciones directas de dominación y control de los pueblos. También tiene que ir más allá, como es ser antiimperialista de corazón, ser antiimperialista de pensamiento. Y pues para no abundar en los elementos que se han hablado, yo solamente voy a hablar algo de lo que pues, se habla muy poco. Es de esas armas ideológicas del imperialismo, que son mucho más difíciles de erradicar que todo lo demás. No estoy hablando de sea fácil erradicar el imperialismo. Hemos acordado y seguimos en la lucha. Sin embargo, hay ahí lo que en algunos momentos se llama las armas ideológicas de la muerte. Por ejemplo, hay un libro antes sobre eso. Y pues definitivamente no podemos decir somos
imperialismo, todas esas ideas que nos hablan, sobre todo el imperialismo con su nueva religión, una religión que va más allá de capitalismo, más allá del sionismo, sino toda una nueva visión ideológica con la cual pues someten, con la cual llegan a controlar no solamente los estados como tales, sino la mente de los pueblos. Y aquí insto un poco a revisarlo, regresar a la lectura de Freire, de Martín Baró, de Chomsky, hace dos intervenciones hablaron de las posiciones que son interesantes. Bueno, de leer a Mariátegui, pues a Tilio Barón, a Michel Foucault sobre la ideología del poder, a Gramsci. Debemos de releer eso para evitar, digamos, regresar o tomar ideas de esta falsa democracia en nuestros países, que nosotros la hemos tomado. El ejemplo que nos han vendido una democracia en la cual los que orientan, los que están detrás de estos las grandes corporaciones, los grandes dueños de esas grandes corporaciones imperiales, pues definitivamente tenemos que leer para analizar y pensar no solamente el imperialismo como el gendarme que vemos siempre los yanquis, que por cierto, con datos de 2015 tenía 147 bases militares para alrededor del mundo. Y no solamente eso, no es solamente la base militar, sino los tentáculos que van detrás, que son las corporaciones que van más allá de un estado como Estados Unidos. Es todo el capital financiero, todas esas grandes corporaciones de la muerte que hacen todo lo posible y lo imposible para poder mantener saqueando a nuestros países. Eso es importante, o sea, nosotros debemos de erradicar, de erradicar esos elementos que nos han impuesto. Sobre todo, voy a hablar sobre bueno, la idea de la falsa democracia. El caso último que nos corresponde a nosotros los matemáticos es cómo a través de sus tentáculos el imperio nos impone una democracia, luchamos por la democracia, hacemos favor a una democracia que está a favor de esos grandes intereses de las grandes corporaciones para seguir saqueando nuestro país. Y nosotros felicitamos incluso esa democracia, la avalamos. Por eso, insisto, nuestra labor como mente antiimperialista no es solamente de palabras, sino sentirlo de corazón y de pensamiento y de codificar lo que nos han enseñado, que es el imperialismo que han pintado, la academia nos ha llenado de falsas ideas. Y aquí, digamos, termino con esto, felicitando la escuela de formación marxista, porque es, digamos, una de las pocas unidades que estudia precisamente nuestra condición, nuestra situación de cara a la gran intervención de tensión imperialista. Necesitamos una nueva academia, un nuevo pensamiento que vaya a la par de nuestra acción. Y eso precisamente Gramsci hablaba, hay que entender cuál es la hegemonía del poder, dónde está. Y tal vez no sabemos, está también en nuestra mente. Entonces, muchas gracias por la presentación. Les agradezco mucho a los participantes y mi saludo para este espíritu antiimperialista. Muchísimas gracias, profesor Rubén. La verdad que estoy honor de tenerlo acá con nosotros.
Bueno, entonces, compañeros, camaradas, estamos llegando casi al cierre de nuestro foro. No sin antes agradecerle a todos los que han sido parte de que se pudiera realizar esta actividad el día de hoy. Les mandamos un saludo fraterno a los camaradas de Chile, que fueron los que hicieron la convocatoria para estas acciones. También pues queremos terminar leyendo nuestro manifiesto de la Escuela Marxista Juan Pablo Weimar, y entonces le voy a dejar el espacio a Cástulo, que él es quien nos va a estar leyendo nuestro manifiesto. Manifiesto de la Escuela Marxista Juan Pablo Weimar. Evocación de la marcha antiimperialista del 4 de julio del año 2024. Compañeros y compañeras del proletariado guatemalteco y de todo el mundo, en este 4 de julio nos levantamos en unidad y resistencia contra el flagelo que nos causa el imperialismo. El imperialismo que azota nuestra tierra, nuestras vidas, nuestros derechos humanos. Hoy, desde la Escuela Marxista Juan Pablo Weimar, nos dirigimos a ustedes con un mensaje de lucha, esperanza y organización. El imperialismo, como base superior del capitalismo, hoy en plena decadencia, ha demostrado en toda su historia ser una maquinaria opresora y explotadora que perpetúa la desigualdad, la represión y la miseria en cada rincón de nuestro continente y más allá. Los pueblos oprimidos sufren las consecuencias políticas, económicas, sociales y militares dictadas por las potencias imperialistas. Son graves los efectos devastadores del imperialismo. El imperialismo que inventa la guerra y que vive de la guerra. Ha militarizado y reprimido a los pueblos. La militarización de nuestros territorios no es más que una herramienta para mantener el control sobre nuestros recursos naturales y los pueblos. En Guatemala y en toda América Latina, los acuerdos de seguridad que celebran los gobiernos con el imperialismo se traducen en represión, violencia contra los trabajadores y las comunidades indígenas. No más violencia contra los pueblos. No más saqueo de nuestros recursos naturales. El imperialismo genera desigualdad económica. Las políticas de desarrollo impuestas por el capital extranjero solo enriquecen a las élites y profundizan la desigualdad. El proletariado sigue siendo marginado, sin acceso a la vida digna, mientras los ricos se hacen cada vez más ricos. Exigimos justicia económica. 3. De los abusos y explotación que sufren nuestros hermanos migrantes. Nuestros hermanos migrantes y hermanas enfrentan abusos de sus derechos humanos y son explotados cuando buscan su dignidad humana. Las políticas migratorias restrictivas no hacen más que separar familias y condenar a los migrantes a condiciones de miseria y desamparo, no a la criminalización de la migración, porque la migración es un derecho humano. El imperialismo destruye el medio ambiente. El desarrollo del destinado
y la explotación de los recursos naturales devastan nuestro medio ambiente, afectando gravemente la salud y el bienestar de las comunidades trabajadoras. Defendamos nuestra madre tierra y nuestro territorio en contra del saqueo capitalista. Ante estos flagelos, urge la organización proletaria. Compañeros y compañeras, la historia nos ha enseñado que solo a través de la organización y la lucha popular podemos vencer al opresor. Hoy más que nunca debemos unirnos en torno a una agenda común de resistencia y transformación social. La escuela marxista Juan Pablo Walray hace un llamado a todas las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares a fortalecer nuestros lazos, nuestras relaciones y a construir un frente común en contra del imperialismo. Debemos organizarnos en nuestros lugares de trabajo. Fortalezcamos los sindicatos, exijamos que se respete la libertad sindical. Luchemos por condiciones laborales dignas y salarios justos. De la solidaridad internacionalista, establezcamos vínculos de solidaridad con movimientos antiimperialistas en Latinoamérica y en todo el mundo. La lucha de uno es la lucha de todos. En cuanto a la formación y conciencia social, eduquemos a nuestras comunidades sobre las verdaderas causas de su opresión, porque solo un pueblo consciente puede tomar el rumbo de su destino. Desde la escuela marxista Juan Pablo Walray reafirmamos nuestro compromiso antiimperialista y con la construcción de un futuro donde la justicia social y la igualdad sea una realidad para todos. No descansaremos hasta haber liberado a nuestro pueblo del yugo del capital extranjero y de las élites locales que venden a los pueblos. En este 4 de julio protestamos con determinación y coraje que nuestras voces resonantes sean el eco de una revolución eficiente. Organizarnos no es solo una opción, es nuestra obligación histórica y nuestro camino hacia la verdadera emancipación. ¡Viva la lucha del proletariado! ¡Viva la solidaridad internacional! Nunca más el imperialismo. Escuela Marxista por Pablo Walray. Muy bien. Bueno, entonces estamos llegando a la parte de cierre de este foro el día de hoy. De verdad estamos muy agradecidos con todos, con todas quienes nos han acompañado el día de hoy. Gracias por estar acá. Gracias a David por la danza, gracias a don Carlitos por la actuación. Le agradecemos también a Alfonso que también nos está escuchando. Gracias también por ahí por mantenernos conectados. A los compañeros y camaradas de también muchísimas gracias. Y también a los profesores que nos están viendo. Vamos a dar entonces unas palabras de cierre por parte de camarada Miguel. Con esto estaríamos terminando. Mi nombre es María Chávez, soy la directora de la Escuela Marxista Juan Pablo Walray y para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Entonces le voy a dar espacio a Miguel que termine nuestra actividad.
actividad del día de hoy. Muchas gracias, camaradas y compañeros que están presentes tanto de manera virtual como en este espacio que es la Casa Roja, ¿verdad? Gracias a la lucha, gracias a la constancia, a la disciplina de todos nosotros, también al legado del camarada Martín Díaz, pues la tenemos de forma gratuita ahora. Esto para reafirmar este compromiso es un gran aliciente. Así que bienvenidos, bienvenidas camaradas que pues se están sumando también ahora del plantel de profesores que tendremos para esta y siguientes cohortes. Les agradecemos. Este es un acto modesto de protesta en contra del imperialismo yanqui que se da en el marco de la protesta continental. Es un pequeño granito de arena con el cual nosotros vamos contribuyendo a la solidaridad, al internacionalismo proletario y a la lucha de nuestros pueblos en contra del imperialismo yanqui. En alguna ocasión, el camarada Martincito, en una mesa del Café León, nos dio una consigna, de la cual fue inspirador y también casi el artífice, y nos dijo que una protesta, una consigna muy válida en contra del imperialismo yanqui es fuera garras yanquis de nuestra América. Así que, compañeros, muchas gracias. La mierda, los yanquis, a la mierda. La mierda, los yanquis, y los yanquis, a la mierda. En Guatemala, la nación que queremos. Bueno, muy bien, entonces con esto estamos cerrando nuestra actividad del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Luis, también por el espacio acá en Casa Roja. Estamos muy agradecidos contigo. Gracias también a todos los que han hecho posible que podamos llevar a cabo esta actividad. Entonces, recuérdense que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Nos vemos en la próxima, compañeros. Gracias a todos. Ujú.